Buenas tardes. Hola Gina, buenas tardes. Hola Olga, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. y estoy. Buenas tardes. Está padre. Oye, es que Buenas no, tardes, Fray Javier. Buenas tardes todos. Sí, todos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. oigan, alguna se puede verla porque no dice que no se puede iniciar el video porque Sí. Sí. No, nadie nos vemos. No. No, yo tampoco. ¿cómo están compañeras, compañeros? Bien, esperando la lluvia. No sé por dónde vivan, pero Sí, acá ya empezó, está así poquito, ajá. y está un aire así que parecía que, y los truenos y todo, igual ayer, pero, Sí. sí, pero no está lloviendo fuerte, poquito. No. nada más. Bueno, aquí ya empezó a chispear y con No, aire sí, fuerte. aquí también, pero pues no está así como pareciera que iba a caer un tormentón, no. Sí, no. Está nublado, está bonita la tarde. Sí. Quién sabe más tarde, a lo mejor, Ajá, porque sí está tronando y chispeando. sí. Aquí en Lindavista, no sé ustedes. Yo estoy por entre Vallejo y 100 metros. Ah, No estamos muy Sí, lejos. no. en acueducto y también está igual. Ujú. Ahorita vengo, voy por mis lentes, que no funciona. Sí, estamos como cieguitos. Sí, así es. Bueno, Ajá. vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Contigo. Bendita eres Bendita entre todas eres las mujeres, entre todas las bendito es el mujeres. fruto de tu vientre, Jesús. Entre tus Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los pecadores, Pecadores, ahora y en la ahora hora de de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y En en la la vida y en la muerte, muerte, gran líbranos, Señor. Señor, y líbranos de una mala muerte. Bueno, estamos viendo este documento del Padre Estéfano de Fiores que se llama María, Síntesis de Valores. Y su relato lo divide en 4 partes. La primera parte es de los primeros 5 siglos de la historia de Europa. Y ahí vemos cómo las culturas que han formado parte de ese territorio, de ese ámbito que es mediterráneo, pues esas culturas han hecho que haya una gran difusión de ideas, de bienes, de comercio, de filosofía, de culturas y de razas entre los habitantes de esa región del Mediterráneo. Y entonces vemos que esa definición del Mediterráneo, ¿qué cosa es? Pues dice que el Mediterráneo es una región en donde se han dado movimientos culturales, movimientos de comercio, de razas, de etnias, y que se trata de un grupo de naciones y pueblos que se asoman al mar Mediterráneo, y piensan que ese mar es un mismo sistema cultural para todos. Es una sola tradición de historia y de cultura. Aun siendo de diferentes razas, comenzarán un nuevo periodo de la historia de Europa. El Mediterráneo volverá a ser el corazón del mundo.
Es un terreno de 5,000 años de historia que fusionó sus razas. Es la única zona de Europa capaz de formar un agregado de pueblos, constituidos para unirse en una vida civil. El Mediterráneo, libre entre naciones libres, puede dictar su paz y en un mundo actual de alianzas, razas, temas, es capaz de formar una civilización unida, más que por la afinidad de las razas, por la comunidad de cultura y de intereses. Entonces, pues ese es como define este autor el periodo, la región, el grupo de culturas que está definiendo. De modo pues que a la Virgen Santísima le tocó vivir en esta zona geográfica del Mediterráneo y vemos de qué manera esa cultura influye en la formación del pensamiento, en la formación de la forma de ser de la Virgen Santísima. Dice pues Estéfano de Fiores que María vive en ese ámbito y es contemplada por hombres y mujeres de ese ámbito cultural. Pero en realidad, María sigue estando anclada a su tierra y a su cultura. Es una mujer mediterránea, lo que le da un carácter histórico y la humaniza. Lucas describe a la Virgen como una nazaretana, es decir, como una mujer que nació en Nazaret. Y se ha convertido en una auténtica hija de Sión. Los Hechos de Pablo, que es un libro apócrifo del siglo II, la llama mujer de Galilea, así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles se les llama hombres de Galilea a los apóstoles que se quedan mirando al cielo cuando Cristo sube a los cielos. Después hay un autor del siglo II que se llama Arístides. Arístides acentúa que Jesús tomó la carne de una mujer judía y se revistió de esa carne. El Hijo de Dios habitó en la hija del hombre. Así lo dice Arístides, uno de los cristianos pertenecientes a la corriente de los apologetas, es decir, los que defendían la fe católica frente al embate, frente a los ataques de los judíos y de los paganos de religión griega en esa zona del Mediterráneo. Dice este autor, Arístides, que María tenía la tez de color del trigo, sus cabellos eran rubios, los ojos eran de color de la avellana dorada, las cejas negras, la nariz bien perfilada, las manos, los dedos y la cara eran de generosas dimensiones. Toda ella era gracia y belleza, con sencillez, una mujer trabajadora y sumamente humilde. Vean cómo describe este autor del siglo II, que se llama Arístides, uno de los apologetas de la religión católica ante el paganismo y ante el judaísmo, describe la apariencia física de la Virgen María. Pero hay dos datos de la cultura mediterránea que interesan para comprender a la Virgen Santísima. Dice que era una mujer entregada a la vida del clan familiar y existía algunos personajes femeninos en esa cultura mediterránea que eran venerados como divinidades. De modo pues que estos dos caracteres de la cultura mediterránea
los pone aquí este autor como para decir de qué manera se puede comprender a la Virgen Santísima. Pues en ese sentido, porque era una mujer entregada a la vida interna del clan familiar y por otra parte era una mujer que pertenecía a un ambiente cultural en donde había deidades femeninas. Eso va a influir mucho en la manera de entender a la Virgen Santísima desde el punto de vista de la fe católica. Se trata pues de un ambiente en donde el sistema parental, es decir, el sistema patriarcal, extendía su ámbito de protección a las mujeres aplicando un sentido de honor en ese cuidado, en esa protección hacia las mujeres. María participa en la subordinación hacia el varón y es definida en relación con su marido, como lo hace el evangelista Mateo en el capítulo 1, verso 18, en donde María es definida como esposa de José. También es definida en relación con su Hijo Jesucristo. Es llamada Madre de Jesús, como lo hace Marcos en el capítulo 3, verso 31. En esta condición, María se halla confinada al hogar, donde se ocupa de la comida, del vestido, de la educación. Sus virtudes más reconocidas por la cultura mediterránea son la docilidad, de la que da ejemplo cuando el ángel Gabriel la visita y ella acepta de todo corazón la invitación del ángel. La otra virtud reconocida en la Virgen es el respeto a la jerarquía familiar. Cuando encuentra a su hijo en el templo de Jerusalén, le dice: hijo, tu padre y yo. Ahí está respetando la Virgen la jerarquía familiar al mencionar en primer lugar al papá del niño Jesús. Tu padre y yo te buscábamos. Su forma ideal de comunicarse es el silencio o hablar en voz baja. En el mundo mediterráneo, pues, la familia no es solo un lugar donde se nace, sino que también la familia es la referencia más importante que acompaña a cualquier individuo a lo largo de su vida. Esta institución de la familia le permite integrarse en el conjunto social. Es muy importante el poder económico porque permite que el clan pueda mantener a sus miembros. De modo pues que la economía familiar se resuelve con la pertenencia al clan del grupo social. En particular, la mujer muestra discreción y moderación para proteger su sexualidad. La sexualidad de la mujer es un bien que honra respectivamente al padre y al marido. Es decir, que la vida de la Virgen Santísima se desenvolvió en ese ámbito cultural en donde encontramos de qué manera hay un drama en relación con la sexualidad de la Virgen María, porque San José no quiere exponer a la vergüenza de ser acusada por adulterio y decide abandonarla en secreto.
San Agustín establece un paralelismo entre María y Susana del libro del Antiguo Testamento del profeta Daniel, en donde tanto María como Susana son liberadas por la intervención divina a causa de la falsa sospecha de haber pecado contra la castidad. También en las bodas de Caná, María se preocupa de remediar la falta del vino. Es decir, que ella encaja perfectamente en la visión de lo que un pariente debe hacer en favor de los suyos, a fin de evitar la vergüenza de no haber sabido calcular lo necesario para un banquete de bodas. Este mismo sentido del honor de la familia impulsa a María a acompañar a su clan, que pretende inducir a Jesús a que se comporte con más moderación una vez que él ha decidido comenzar su misión de predicar el Evangelio, como lo encontramos en el libro del apóstol, del evangelista San Lucas. María debe comprender que Jesús actúa desde el vértice de una familia que no es propiamente la familia biológica. Cuando llega a la casa donde está Jesús y le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan, y Jesús relativiza el título de madre diciendo que aquellos que cumplen la voluntad de Dios son hermana, hermano y madre de Jesucristo. De esa manera la Virgen Santísima tuvo que ajustarse a esos usos del clan familiar. Y dice San Agustín que en comparación con el libro de Daniel, en donde se habla de la casta Susana, a quien liberó el profeta Daniel de un falso testimonio dado por los ancianos. También en el caso de la sospecha de San José, la sospecha que abrigaba de que María había tenido una relación fuera de su matrimonio. También, como en el caso de Susana, interviene el Espíritu Santo, de manera que en Daniel interviene el espíritu del profeta Daniel para defender a la casta Susana, y en el caso del Evangelio de San Lucas interviene el Espíritu Santo que le revela a San José que lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. De modo pues que tenemos aquí de qué manera el pudor en relación con la vida sexual es un valor del clan familiar al que pertenece la Virgen María. Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Bueno, al menos podrían decirme si todos ya recibieron sus hojas para poder seguir esta lectura. Sí, Sí, Fray, sí, ya las recibí. yo ya lo recibí. Sí, ¿Alguien- también ¿Alguien no las padre. ha recibido, Sí, por Fray, favor? también. Sí le ha recibido, padre. Claro que sí. Yo no, Fray. Silvia, Sí, yo no. por favor envíeme su correo electrónico a mi número de celular para enviarle las copias de este documento a su correo electrónico, Bueno, por favor. sí, gracias, Fray.
¿Alguien más no tiene estas hojas para que las puedan ir siguiendo o que puedan estudiarlas? Pues sí, ya las tengo, Fray. Bueno, vamos a continuar entonces. Fray, yo solo tengo una pequeña duda. A ver, De, dígame, un doc- Lupita. de unos documentos que comentó usted de que son apócrifos de San Pablo, ¿no? Así es. Es que eso yo nunca lo había escuchado, Fray. Se encuentra en una recopilación de los libros apócrifos que publicó la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Se llama Actos de Pablo y Tecla, apócrifos del Nuevo Testamento, que fue publicado por ahí en 1999 o 2000. Se llama Acta, los Hechos de Pablo y Tecla. Es decir, como sabemos, son muchos los apócrifos que se publicaron entre el año 200 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. Y uno de esos libros apócrifos es el de los Hechos de Pablo y Tecla. Desde luego no se conocen mucho porque no forman parte de la Sagrada Escritura, porque al ser apócrifos no se considera que tengan la inspiración del Espíritu Santo. De modo que solamente se usan para identificar algunos usos sociales, alguna manera de vivir de esos años, 200 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Y por ello aquí en ese libro de los Hechos de Pablo y de Tecla se menciona este asunto de que se le llama mujer de Galilea. Ok, Fray. Porque nunca había escuchado esos apócrifos dentro de lo que usted nos ha dado clase. Es la primera vez que los escucho. Podemos conseguir una copia de ese documento si les interesa. Pero bueno, por lo pronto es útil saber, sí, Fray, sí me interesa. Saber que en ese documento de los Hechos de Pablo y Tecla se afirma que la Virgen María es llamada mujer Galilea, es decir, a semejanza de lo que sucede en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se quedan mirando al cielo y se les aparecen unos ángeles y les dicen: hombres de Galilea, ¿qué están haciendo allí mirando al cielo? Ese que acaban de ver subir al cielo volverá y ustedes vayan a predicar el evangelio. Ahí el paralelismo entre lo que dice el evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas, que sí es inspirado, que se le llama hombres de Galilea a los discípulos de Jesucristo. El paralelismo coincide en que en ese apócrifo de Pablo y Tecla, los Hechos de Pablo y Tecla, se le llama a la Virgen mujer de Galilea. Bueno, eso es lo más importante de ese documento apócrifo de los Hechos de Pablo. Gracias, Fray. Podemos continuar con el tema de María y las divinidades femeninas dentro de la ideología del Mediterráneo. Dice pues que en el Mediterráneo hay una ideología generalizada de desprecio hacia el sexo femenino, no solo porque en esa cultura del Mediterráneo se sostiene que las mujeres no saben controlar sus sentimientos, sino también porque las funciones biológicas de las mujeres están vinculadas a la materia.
a diferencia de lo que se piensa en esa cultura mediterránea, de que el hombre, el varón, sí sabe controlar sus propios sentimientos y que sus actividades están ligadas a la actividad del espíritu, de la inteligencia, de la filosofía. Y así encontramos que Cirilo de Alejandría, el santo, escribe acerca de cuando la Virgen está al pie de la cruz y afirma que la Virgen Santísima se desplegó en llanto y lamentos. De modo pues que ahí hay un testimonio de cómo en la cultura del Mediterráneo, concretamente en los escritos de San Cirilo, la Virgen que estaba al pie de la cruz estuvo pero con llanto y con lamentos para afirmar que en esa cultura las mujeres no saben controlar sus propios sentimientos. Hay otro autor que dice que Jesús no fue engendrado de carne y de sangre, ni de cualquier otra inmundicia de la mujer. Así dice este autor también del siglo III, en donde se refiere a que el dar a luz significa la carne y la sangre y alguna inmundicia de la mujer. Como ven, este pensamiento, digamos, podría ser un poco considerado machista o patriarcal, pues es el que prevalece en la cultura del Mediterráneo. A pesar de esa inferioridad que la cultura mediterránea le atribuye a la mujer, esa cultura se dio cuenta de que había que dirigirse a las divinidades femeninas para conseguir la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la familia. Así, el conjunto de dioses de las culturas mediterráneas presentan muchas diosas, personajes femeninos. Así, Astarte en la cultura de Mesopotamia, Isis en la cultura egipcia, Minerva en la cultura griega, Cibeles en la cultura española, Juno y Celeste en la cultura romana. De modo pues que en el cristianismo, en donde ningún ser femenino puede formar parte de la divinidad, se habría creado un vacío si no hubiera aplicado a la Madre de Jesús títulos, funciones e imágenes que el paganismo reservaba para las diosas. No fue una transferencia ni una repetición, porque María es una criatura, no es una diosa. Entonces no es una transferencia de las culturas mediterráneas al cristianismo. Tampoco es una repetición, porque María no se identifica con ninguna de las diosas de las culturas del Mediterráneo. Sin embargo, según un autor, la mariología no representa un retraso, sino un progreso, en cuanto que conserva y mejora las ideas elaboradas por el paganismo y llega a una mayor comprensión del aspecto femenino en Dios y de la función de la mujer en la historia de la salvación. Las diosas más importantes en el área del Mediterráneo eran Celeste, Isis y Cibeles. Las tres dejaron una señal en relación con la nueva figura de la mujer. La diosa Celeste o reina del cielo tenía un templo en Cartago y era muy popular. También San Agustín habla de ella, de Celeste,
o reina del cielo. Dice que durante su juventud participó en un banquete religioso en el cual algunos autores recitaban textos delante de la estatua de la diosa. Entre sus devotas se contaban las prostitutas, pero los ritos eran tan obscenos que obligaban a muchas mujeres a abandonarlos. Aún después de la destrucción del templo de Celeste, en el año 421, el culto a esa diosa continuó entre los paganos por varios siglos. El culto a la reina del cielo es mencionado por el profeta Jeremías, quien atestigua que en Judá las mujeres le ofrecían a esa diosa celeste incienso, libaciones y bocadillos. En Egipto era más popular la diosa Isis, que era mujer de Osiris, madre del dios Horus. En Asia Menor, Isis es suplantada por Cibeles, la Gran Madre, cuyos devotos transmitían los oráculos de la diosa y llegaban a ritos sexuales para hacerse semejantes a la diosa Cibeles. ¿Qué relaciones existen entre el culto pagano de estas diosas y el culto cristiano en honor de la Virgen? Fray, yo ya no escucho. Yo tampoco. No Ya se no- escucha. No se Vamos, oye, Fray. Fray. No hay No se video. oye. Fray no se escucha. Ya no vemos a Fray. Ya parece que ahora ya. Sí, gracias, Fray. Entonces, la influencia de las culturas del Mediterráneo tienen una cierta repercusión en el culto cristiano hacia la Virgen María, porque en el Apocalipsis se habla de la mujer vestida de sol y en el movimiento montañista las mujeres tenían una especial importancia. En el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, es evidente la influencia de la astrología. Dice que la religión del mundo mediterráneo ponía a las diosas paganas como la celeste, como resplandeciente en el cielo, y a la diosa Cibeles la proponía como unida al dios Cronos, presente en la mujer del Apocalipsis. Bueno, vamos a dejarle aquí para poder continuar. Perdón, mañana no puedo, hasta el miércoles. Por favor, lean esas hojas que les mandé y hagan preguntas para que tenga más provecho esta explicación. Sí,